La familia Gonsalves era una familia de papeleros procedentes de Alcoy que durante varias generaciones habían estado haciendo papel, fabricando papel artesano, lo que se conocía como papel de tina. La primera fábrica de papel continuo que llega a España es en el año 1835 a Manzanares el Real. Como tenía el privilegio de 5 años, al año siguiente Santiago Gonsalves deja la sociedad y en ese tiempo busca un sitio que sea idóneo para instalarse él cuando pase el privilegio de su ex socio. Como vivían en Alcoy, la zona de Villalgordo era una zona intermedia entre Alcoy y La Corte. ¿Qué necesitan en aquella época? Pues necesitan la energía hidráulica, que todavía estamos hablando de 1841, y no hay energía eléctrica, y necesitan esa energía y la materia prima, que es la madera que viene a lo largo del río Júcar, lo que llamaban las maderadas. Y utilizan un antiguo molino harinero de 5 piedras, que entonces estaba en el curso del río. Hay que hablar de que el río entonces era muy caudaloso, que era un río que podía producir la energía necesaria para mover esa gran fábrica de papel, que por cierto es la segunda fábrica de España que produce papel en continuo. De hecho, enfrente de lo que era la pedanía de las Casillas y la fábrica de papel está lo que se conoce como la Casa de la Madera, que es donde almacenaban los troncos para que fueran secando para luego pasar a hacer el papel. La primera industria que se instala, porque la de papel todavía no tiene el privilegio, es la de hilados continuos de lino y lana, y tiene el privilegio en el Santiago Gonsalves en el año 38, 1838. Santiago Gonsalves, junto con otro grupo de socios que eran los capitalistas, montan la primera instalación. Él fallece pronto y se queda al frente de la papelera Gonsalves la Alejandra Barceló, que era su esposa, y es la razón social, viuda de Gonsalves e hijo. Posteriormente, conforme van siendo mayores de edad, entran otros hijos como socios y es viuda de Gonsalves e hijos. Esta dura hasta el año 1881, que fallece Alejandra Barceló y se reparte la herencia. Modesto Gonsalves era soltero, pero había adoptado 3 hijos unos años antes para mantener su educación. Cuando él, en vísperas de la muerte, porque está enamorado de una trabajadora de aquí, fallece su marido y entonces se casa con ella. Con los 3 hijos que tiene, no tenían su apellido, pero les insta para que su apellido, como buena razón comercial, lo antepongan al de ellos. De hecho, por eso después serán Gonsalves Fuentes. Entonces, a partir del año 1887, en el que muere Modesto Gonsalves, es Enrique Gonsalves, que es la tercera generación, la que queda al frente del negocio. A partir de 1903, que ya ha fallecido su madre y ya ha habido una partición junto con sus hermanas, es cuando él decide unirse a la papelera española, con sede en Bilbao, para unificar todos los criterios en los que se fabricaba el papel continuo, porque en ese momento está en alza toda la industria catalana. Él decide unirse con la industria vasca, que al fin y al cabo eran los 2 focos importantes de producción de papel. Él fue durante 30 años vicepresidente de la empresa La Papelera Española. Aquí se mantuvo la fabricación en La Manchega, que es la fábrica que hay 4 kilómetros abajo, que estaba unida por un ferrocarril, y la papelera Villalgordo, que se conoce, la hunden para construir una fábrica modelo. Lo que conocemos hoy en día es lo que iba a ser la fábrica modelo. Se acaba, se cubre, se trae la maquinaria, pero no llega a funcionar. Era una fábrica modelo para la elaboración
de papeles de esparto y sarmiento, como antes indicábamos, que era la materia prima de la zona, y papeles especiales, papel de seda, para envolver las naranjas de la zona de Valencia, que era en aquel entonces un producto muy demandado. Cuando se instala la primera fábrica, que es del papel y de hilados continuos, necesita de mano de obra. Entonces trabaja gente de Villalgordo y de todos los pueblos de alrededor. A partir de ahí se construye una serie de casas, que son 4 manzanas de viviendas, lo que se llaman viviendas higiénicas, que era un avance para la época, para alojar a todos los trabajadores de la industria. Eran a lo mejor 3 o 4 casas, ellos todo eso lo amplían conforme van creando su fábrica de harinas, su fábrica de conservas, su destilería de licores, en fin, su pequeño emporio industrial que hay alrededor de la fábrica de papel. Entonces pasa a tener una población de unas 300 personas, lo que era la pedanía de Las Casillas, que pertenece al término municipal de Cassada de Benítez, en Cuenca. Estamos hablando al lado de Villalgordo, que de hecho ellos le llaman la fábrica de papel de Villalgordo del Júcar. Resulta que realmente está en el término municipal de Cassada de Benítez, porque el río es el límite administrativo de las 2 provincias. Como la familia desciende de la zona de Alcoy y eran papeleros en esa zona, traen gente de allí que conoce el oficio. Traen tanto elaboradores de papel como mucha mano de obra femenina para contar las resmas, para el corte, para el contar, para organizar, que era un trabajo femenino eminentemente. También traen gente de la zona de Tarragona, que se conocen, de ahí que hoy en día en Villalgordo aparezcan esos apellidos que hasta esa fecha nunca habían existido en este pueblo. Bueno, yo nací allí en Las Casillas, que es un caserío donde están las casas de los trabajadores que tenían allí los González. Y claro, yo nací allí, estuve allí viviendo hasta los 16 años, que ya nos fuimos, porque allí ya estaba aquello que no se podía vivir. Entonces, mi padre trabajaba allí, había trabajadores de la huerta, en los árboles frutales, en el campo, en fin, había trabajadores para todo. Entonces se construyen esas casas que de hecho se ponen de modelo en algunas exposiciones universales, porque es una colonia industrial anterior a las colonias catalanas, y ahí está todos los habitantes, que a pesar de que luego la fábrica de papel desaparece, continúa hasta el año 1970 teniendo cuartel de la Guardia Civil, escuela de maestros, economato y toda una serie de beneficios que tenían los trabajadores de la industria González. Pues había un cabriolé, había un caballo, entre ellos que el caballo se llamaba Varela, y mi padre pues era con eso que llevaba lo mejor. Una señorita quería ir a Las Peñicas a visitar a don Paco y a la señorita María. Allí Genaro a llevarlos. Iba a la Roda y lo mandaban a Madrid en el tren para llevarse cuartos y para traer todo aquel negocio. Y estaba en la casa como de morillero, ¿me entiendes? Que mi padre no tenía un oficio de decir, pues es que estaba en la huerta para cavar o para esto, no. Mi padre estaba para los recados y llegaba un domingo, se iba con el tartano aquel a Las Peñicas, que vivía don Paco y doña María, el matrimonio, que eran familia, y la traía a misa allá a Las Casillas, porque en Las Casillas, la ermita esa, ahí se hacía misa todos los domingos, y acudían todos, los del Peñón, los de los Cerrillos, los del Batanejo, porque todos eran primos, todos son familia. Y mi padre estaba los domingos, iba a llevar a uno, iba a llevar a otro, porque no había tantos coches como hay ahora. Había 20 y tantas casas y nos llevábamos todos como familia. Allí nadie reñía por los críos. Lo mismo jugábamos chiquillos con chiquillas. Había una escuela nada más de todo. Pero aquello era provincia de Cuenca, ¿me entiendes?
Nosotros aquí nosotros no teníamos nada que ver. Nada más que, y venían los maestros de Cuenca, de la provincia de Cuenca. Y ya, pues salíamos, jugábamos, pero con cosas que no nos compraban. Eran cosas, ¿qué te voy a decir yo? Cuando se caía la hoja de los árboles, hacíamos como camas y hacíamos como si fuera un hospital. Y entre todos, pero chiquillas y chiquillos, allí no había. Y entonces, pues jugábamos y todas las familias nos llevábamos muy bien. Como familia, te hacía falta algo, se lo pedías a la vecina o pedías a la otra, como vecinas todas. Nosotros vivíamos en una casa que era el cuartel de la Guardia Civil, que fue, que nosotros cuando fuimos ya no había allí guardias, ¿me entiendes? Y entonces vivíamos 5 vecinos, porque era un cuartel, pero claro, los guardias ya no estaban. Y entonces esas casas las dieron a la gente que trabajaba allí. Porque toda la gente que vivía allí era porque eran trabajadores de allí, de ellos. Unos con trastor, otros que en el palacio, otros que iban a la heredad, todos eran de allí, de trabajar. Y yo me dedicaba, pues ya te digo, íbamos al huerto a trabajar, o yo la ayudaba a mi madre, subía aquí al pueblo a cocer, bajaba, me iba a la borrera a lavar, me iba a vendimiar, allí también a la heredad, cerca de Fuensanta, que tenían un majuelo, ¿sabes? Y a todo eso te dedicabas allí. Lo que conocemos por el palacio, la familia le conocía como el Parque. Es una construcción de principios del siglo XX y es un estilo ecléctico, en el cual utiliza el arquitecto todos los sistemas constructivos que conoce. Es un amigo personal de don Enrique González y se llama Luis Sainz de los Terreros. Acaba de salir de la Escuela de Arquitectura de Madrid y, como un ensayo, utiliza todos los sistemas constructivos que conoce: el tapial, el sillarejo, el ladrillo, el cemento, el hormigón armado y el sistema de Dion, que se llama, que es la estructura metálica para sostener la cubierta. Gracias a eso hoy en día todavía está en pie cuando está falto de madera, de zinc, de todo lo que es la cubrición del tejado. Entonces, junto con los demás edificios anexos, es el gusto por el recreo que existe a principios del siglo XX, y hay quien le llama el versallesco. Todo eso es por la estructura de la mansarda que tiene arriba, que es el sistema característico del Palacio de Versalles, el cual consta de un tejado a 2 aguas con ángulo y para utilizar esos espacios tipo buhardilla, que tiene unos óculos o unos ojos de buey alternando en parte decorativo y en parte funcional. Pues mira, entrar allí en el palacio era como entrar en, ¿qué te voy a decir?, en un paraíso, porque en el verano aquello era precioso, estaba cubierto de todo, de plantas, de árboles, de cerezos, había unos trepadores pegando para la borrera, unas florecillas blancas chiquitinas, con un olor que aquello trascendía. Más olor tenían entonces las flores que ahora. Y toda aquella parte daba para la parte de la borrera, que en la parte de la borrera era donde estaban las caballerizas. Allí había hasta vacas, se ordeñaba, que Pepe el Morenito luego allí por las casillas repartía la leche para los que vivíamos allí. Y la fuente de la Zarina quedaba para el Paseo de los Plátanos, que al final del Paseo de los Plátanos estaba lo que le llamábamos los castillejos. Había un pasillo precioso, con unas fotografías del padre del rey, y del rey subió en un caballo, con 4 o 5 años se ve. Luego fotografías, porque allí iban todas las artistas mejores que había en Madrid,
Venían a Cleta Claver, venían todas las artistas mejores que había en Madrid, venían ahí a correrse la juerga, porque Dios lo sabe el alcohol que habrán bebido. Estaba el de cacería, una cacería, también una foto de una cacería, con el padre del rey, el rey y los González, los dueños. Había muchas fotografías, había otras fotografías que los que había en las fotografías yo no los conocía. Al padre del rey y al rey, claro, sí que lo conocía. Y muy bien arreglado. Luego había otra sala con unos sillones de esos de estilo Luis XV, también con una mesa de madera preciosa también. Y ya cuando salimos ya acá afuera, ya fue cuando vimos el palacio por fuera, con un paseo de árboles, que yo no sé los años que tendrían aquellos árboles. Y ya salías fuera y había como una muralla de un castillo. Y por allí salías fuera ya del palacio. Y ya por fuera ya había rosales y había plantas de todas clases. Había unos árboles que decían que eran castaños de la India, que yo no los había visto nunca. Unos árboles grandísimos, enormes. Había allí todas clases de árboles, pero traídos de por ahí fuera, de otros países. Y ya todo el palacio ya era ya rosales, plantas y nada, ya todo verde ya. Podemos decir que el fin de la familia es cuando la papelera española decide no seguir invirtiendo en esta fábrica, simplemente fabrican el bisulfito para blanquear el papel en otras fábricas y a partir de los años 40 queda ya abandonado como una cosa en la que no se fabrica nada, aunque la familia mantiene la producción de productos agrícolas y de industrias alimentarias sobre todo, con la introducción del champiñón, las conservas vegetales, la elaboración de níscalos, toda esa producción, pero el papel queda relegado y al final en muy pocos años se abandona la producción por una decisión de la comisión de la papelera española. Yo iba allí a trabajar todo el día y era la fábrica de la conserva. Se hacía entonces allí tomate y pimiento. Y había otro grupo que es donde envasaban en los botes y donde tapaban los botes. Y de eso ya íbamos allí todo el día trabajando, todo el día. Algunas veces me llamaban para sacar los botes de la caldera una vez que ya se habían cocido, ¿sabes? Las industrias progresivamente fueron cerrando todas las industrias. Hablamos de la industria conservera en los años 70, hubo una fábrica de piezas para barcos que también cerró en el año 70, la fábrica de harina. Sobre esa época el resto de industrias, porque la industria papelera había cerrado ya mucho antes, porque se hicieron socios de la Sociedad Papelera Española y fue un gran fracaso económico porque al final esta fábrica de papel dejó de funcionar porque la dirección de esta empresa pues lo decidió así. Pasábamos más frío porque aquello lo improvisaron y estaba todo ya derrotado. Y había unas puertas con unos agujeros que tenían así de grandes. Y entraba por allí, yo estaba la primera y tenía de espaldas las puertas. Ojo. En la conserva estuve muchos años. En la conserva yo he hecho pimiento, he hecho champiñón, he hecho melocotón, he hecho de todo allí. Y ibas yo, a mí era la que me mandaban, al palacio, cuando hacíamos mermeladas de melocotón y todo eso, que lo tenían ellos allí sembrados. Iba y me daban azúcar. El azúcar en sacos la tenían en el palacio, porque a la par de la cocina
había un comedor muy grande que le decían el comedor de los espejos, porque había en todo el ribete de la pared unos espejos chiquitines. Pues mira, había pilas donde echaban el tomate y el pimiento cocido. Había pilas de cemento. Y llegabas allí con un cubo y cogías un cubo, madre mía, con 12 o 13 años que tenía yo aquellos cubos, y lo vaciabas en la mesa. Y entonces me daban el azúcar en un talego y yo me la llevaba a la conserva para echarle a los botes para la conserva. Luego los llevábamos a otro sitio donde estaba la oficina, que es donde nos pagaban, que allí había un escribiente, que le decían segundo, y ahí ibas. Y arriba había una habitación y ahí llevábamos todos los botes ya llenos. Y ahí le teníamos que poner las etiquetas de lo que eran y del año que eran y todo. Si era de champiñón, como si era de pimiento, como si era de melocotón, lo que fuera. Y los llevábamos allí, los subían y luego mandaban a 2 o 3, echábamos una goma a la etiqueta y la poníamos. Porque allí, antes de llegar nosotros, al tomate y al pimiento, aquello hacían de todo. Porque mi madre decía, las naranjas en dulce, que comía y eso estaba de bueno. Porque a mi abuelo le decían, es que no te llevas a tu casa. Decía, no, yo no me llevo nada. Pues llévate. Y ya le dieron confianza y iba trayéndose algo. Y bueno, dice mi abuela, formamos una despensa de todo en botes, de mermeladas, de todo, de perdices, tanto salado como dulce. Algunas veces, cuando íbamos a la fábrica a trabajar, íbamos de noche. En el invierno, totalmente de noche. Pasábamos por el río y al llegar al puente, antes de la escalerilla, bajaba el agua como ahora baja, pero en vez de estar el puente se han levantado. No había puente, había piedras y luego después hicieron un puente de madera, pero que estaba casi pegando al agua. Cuando venía mucha agua, ya que estábamos allí para cruzar el puentecillo ese, teníamos que dar la vuelta, por ahí por la vuelta al puente, a coger la carretera y toda la carretera andando, hielo, lluvia, chupones, escarchas. ¡Puah! Ya llegar allí para calentarnos las puertas rotas. Para calentarnos las puertas rotas. El palacio fue incautado por el gobierno de la República y estuvo funcionando como hospital maternidad, lo que en principio estaba en otra aldea de su propiedad, que era el Cerrón. Hubo un gran incendio y los trasladan al palacio. Digamos que durante esa época, el año 37, funciona como un hospital maternidad de las madres que están en Madrid, de las refugiadas que están embarazadas, se vienen aquí a dar a luz, a estar tranquilas, a refugiarse con sus hijos. Y una vez que termina la guerra civil, los Gonsalves recuperan la propiedad del palacio, pero durante esos años estuvo funcionando como hospital maternidad. De hecho, tenían un quirófano bastante moderno para la época, que hay fotografías que lo atestiguan. Incluso hay gente de Villargordo que dio luz en este mismo paritorio. El palacio es que ha tenido mala suerte, entre comillas. Podemos decir que desde el siglo XIV el río Júcar ha sido una división política, administrativa. En realidad es geográfica, pero nunca ha pertenecido a los mismos ayuntamientos, villas, corregimientos. Desde aquel entonces siempre ha estado separado, hasta hoy. Existió una posibilidad cuando se creó la Asociación Amigos del Palacio de los Gonsalves y su entorno, de una permuta de ese terreno, pero políticamente no la aceptaron y se mantiene igual. Que conozcamos, son 1, 2, 3, 4 los propietarios que han pasado, sobre todo en estos últimos años. Una vez que los Gonsalves ya eran muy mayores, pues lo vendieron por una renta vitalicia a un afamado médico de la Roda, de Terlao, Lorenzo, y este señor murió a los pocos años de comprar el palacio y la familia se vio obligada a venderla. A quien pasó a manos de una familia de Quintana del Rey, la familia Moratalla. La verdad que la atención que tuvieron sobre el edificio, sobre todo el entorno, fue ninguna. Ellos mismos
causaron varios daños irreparables al palacio y permitieron que todo el mundo entrara por allí como elefante en cacharrería, y bueno, pues los robos eran lo más normal, y la destrucción, los chavales que se dedicaban a romper lo poco que quedaba. Gracias a que tiene una buena estructura, todavía podemos ver las ruinas que al fin y al cabo tenemos la esperanza en que pronto empiecen a revivir. Hoy, a día de hoy, está en trato otra familia, pero no sabemos lo que puede pasar. La asociación surgió hace más de 20 años para defender el Palacio de los González y su entorno, porque el único arma que teníamos era que estaba declarado bien de interés cultural desde el año 1993. ¿De qué sirvió esto? Pues de nada, porque si no hay voluntad política de aplicar esa ley, de aplicar esa declaración de monumento, pues no se logra nada. Pues ahora mismo la situación del Palacio de González es una situación crítica, porque debido a que ninguna administración ni institución en muchos años ha llevado a cabo labores de mantenimiento ni consolidación del edificio, pues ahora mismo podemos observar que está prácticamente en ruinas. Tanto por el entorno natural, tanto por el arquitectónico, y sí merece la pena de luchar y conseguir que eso se pueda restablecer un día. Aparte que yo pienso también que si eso tuviera una actividad ahora mismo tipo hospedería o incluso privada a nivel turístico, pues sería un revulsivo muy grande, no solamente para Villargordo del Júcar, sino para los pueblos de alrededor, para la comarca. Quien conoció el palacio bien, ahora lo ve y es que te da pena de verlo. Madre mía, con unos ventanales que había, los ventanales con unos visillos, unas cortinas blancas como la nieve. Yo no sé cómo lo lavarían aquello, pero estaban blancas, blancas, se veían las cortinas. Sí. Aquello desde luego estaba muy bien antes, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya empezaron a dejar de venir, las hermanas ya no venían, se murió una de ellas y luego la otra ya me dijeron que estaba en una residencia. Y don Antonio ha muerto en una residencia, después de los millones. Eran dueños de muchísimos millones y luego se han muerto en la ruina. Se han muerto en una residencia como un pobre.